El infierno es real. Las únicas personas que intentarán convencerte de esto son los predicadores callejeros y los testigos de Jehová. Y lo entiendo, realmente lo entiendo. Su fe en sí mismos y en su causa es casi admirable. Casi. El fanatismo y el fundamentalismo me alejan de la idea. Además, ya sabes, el hecho de que sean una secta no es nada positivo. No ayuda exactamente a su caso. Tengo un cartel afuera de mi casa que desalienta sus visitas. No siempre funciona, pero se entiende bastante bien. Cortés pero firme, y la gran mayoría de los puerta a puerta pasarán de largo tan pronto como lo lean. Sin embargo, algunos son demasiado persistentes. A esos les digo que no estoy interesado, y nunca lo estaré, y que es mejor que no pierdan su tiempo conmigo. Soy igual de terco. No voy a dejarme influir por la fe en conceptos que son, en esencia, anticuados y maliciosos. Pero sé que el infierno es real. Me crié en un hogar cristiano conservador en los estados del sur de América. No era el pozo negro estereotípico que podrías haber esperado, pero definitivamente no era lo que podrías llamar libre. Iglesia el domingo, no beber, fumar, drogas, fiestas y especialmente sexo. Puritano como te puedas imaginar. Sin embargo, Dios tenía un lugar en mi vida. Yo no estaba resentido con él. Leía sus libros, idolatraba a su hijo, le rezaba cuando estaba deprimida o preocupada, y sentía una gran atracción por la idea de él. Nunca quise quemar a nadie en la hoguera por ser diferente, y nunca quise expulsar a aquellos que se consideraban antinaturales. Según mi comunidad, yo también sería antinatural. Nunca les dije, y ellos nunca preguntaron. Era más seguro de esa manera. Cuando tenía 18 años, me mudé a New Hampshire. No me preguntes por qué elegí ese estado exactamente, fue principalmente un lugar al azar que señalé en el mapa. Parecía la elección correcta en ese momento. Tal vez fue la idea de todos esos árboles, los campos amplios y abiertos y los bosques, Dios, todos esos bosques. Parecía el cielo para mí. Tal vez se pregunte cómo disminuyó mi fe. La verdad es que no fue así. No en el sentido tradicional. Dios todavía jugó un papel en mi vida. Todavía oraba, todavía leía la Biblia de vez en cuando, y mi obra de arte siempre tenía sutiles guiños y homenajes a sus obras. Estaba tan emocionada de llevar una vida propia, una dictada por mí y no por mi familia, una en la que pudiera explorarme a mí misma, al mundo y cualquier cosa que quisiera. Fue surrealista. Finalmente fui libre. Y luego tuve que ir y enamorarme de un monstruo. Estaba tan perfectamente bien con mi vida cuando sucedió. Tenía un trabajo bien remunerado en un restaurante local, siempre se me dio bien ser camarera, y no deseaba cambiar mi existencia más allá de la tranquila serenidad que había disfrutado durante los últimos 4 años. Dios todavía estaba en mi corazón, pero se había desvanecido un poco en las estrellas a medida que me enfocaba más en mi trabajo, mis amigos y mi arte. Me había dedicado a la fotografía y estaba explorando nuevas ubicaciones, y había adoptado un hermoso perro llamado Scotty. Era una compañera bienvenida, y todo en mi vida estaba bien. A todos mis amigos les gustaba ir de fiesta. No me gustaban mucho los más grandes e intensos. Aprendí rápidamente que, si bien me gusta soltarme el cabello de vez en cuando, no soy completamente salvaje. Ese tipo de cosas me ponen nervioso, y la pérdida de control sobre mi cuerpo y mi estado mental, incluso por unas pocas horas, me inquieta. Pero era el cumpleaños de mi mejor amiga y había accedido a salir con ella porque me importaba. Todavía lo hago. Honestamente te digo, hice lo mejor que pude esa noche. No había nada ni nadie que pudiera destruir mi voluntad férrea, ni un solo extraño o conocido que pudiera haber derribado mis paredes y convertirme en algo que no era. Estaba tan cerca de la perfección. Cuando me vio, inmediatamente me di cuenta de que estaba interesado. Sus ojos se movieron de su círculo de amigos, discutiendo sobre algún evento deportivo tonto o el último video viral, y se fijaron directamente en mí. Me sentía incómodo, de pie solo contra una pared con mi teléfono en la mano, tratando de evitar su mirada. Sin embargo, no sirvió de nada. Él estaba allí, y yo también, y supongo que Dios quiso que estuviéramos juntos. Se me acercó y me preguntó por qué estaba solo. Le dije que no me gustaban las fiestas y me presenté con la esperanza de que me encontrara demasiado aburrido y me dejara en paz. Él no se fue. Mi franqueza provocó en él el efecto contrario. En lugar de alejarlo de mí, se interesó en escuchar sobre mi vida. No me había dicho una sola cosa sobre sí mismo, lo cual era extraño. La mayoría de los chicos que había conocido estaban tan obsesionados con probarse a sí mismos, pero a él, no parecía importarle probar nada.
A medida que le contaba mis intereses, mi pasado, mi situación actual, me sentía cada vez más a gusto con él. Parecía genuinamente interesado en mí, en quién era yo, y eso fue refrescante. Eventualmente le pregunté quién era y su respuesta fue, rara, nadie importante. No todavía, de todos modos. Al final de la noche, fui yo quien le pidió su número. Se sorprendió, pero amablemente me lo dio y me preguntó si tal vez podríamos volver a vernos. Estuve de acuerdo. Quería separarlo. Esa noche me acosté pensando en él. Era guapo, atento, encantador y agradable, y sentí un gran misterio a su alrededor. Me sentí seguro en ese misterio. Consolada por la idea de él, nos vimos varias veces después y pronto desarrollamos un romance. Sucedió más rápido de lo que esperaba, pero estaba enamorado. Era tan callado, como yo, pero tenía ideas tan interesantes, tal forma de hablar. Me dejó tomar la iniciativa en todo, me dejó ser quien tomaba las decisiones, me permitió tomar el control de la relación. Era una dinámica de poder tan desconocida, y en un momento me pregunté si él era un sumiso, del tipo literal, en BDSM o algo así. Pero era otra cosa. Era como una especie de ser de otro mundo, los pensamientos de que él era un espíritu del bosque también entraron en mi mente, y no tenía idea de cuán fascinado estaba por él. Después de solo 6 meses, ya nos estábamos mudando juntos. Renuncié a mi cabaña junto al lago por un vecindario suburbano junto a un enorme bosque. Otros 6 meses después tenía un anillo en el dedo. Él y yo parecíamos ser el marido y la mujer perfectos. Hicimos excursiones por todo el país, visitamos lugares famosos, cruzamos el mar a otros continentes y nos hicimos muy populares en Instagram con mi cuenta de fotografía. Adoptamos una gata llamada Marla y pronto éramos unos lindos 4. Le amaba. Encajó muy bien en mis planes, como la última pieza faltante del rompecabezas que nunca supe que tenía. Me había convencido de que era feliz. No tomó exactamente mucho al principio. Yo estaba muy feliz, y nada podía arruinarlo, nada en absoluto. Puede ser fácil mirar las cosas en retrospectiva y ver exactamente cuándo comenzaron a cambiar. Mi matrimonio, me habían hecho creer, era literalmente perfecto. No tenía ningún motivo para creer lo contrario y, por supuesto, debería haberlo visto venir, pero la mayoría de la gente no lo cree. Si lo hiciéramos, no nos llamarían sobrevivientes de abuso, ¿verdad? Habríamos corrido tan pronto como supiéramos a lo que nos estaban llevando. Pero no corrí, porque no tenía por qué hacerlo. ¿Por qué huir de un monstruo que no existe? Comenzó pequeño, como lo hace para casi todo el mundo. Seguía preguntándome a dónde iba, seguía cuestionando mi motivo para todo. Al principio solo le decía, y él siempre retrocedía. Nunca fue nada que me preocupara. Cada vez que hablaba con un amigo, se preocupaba mucho y pedía ver lo que estaba diciendo. Le dije que era una conversación privada y que se molestaría. Nunca se movió para pegarme, pero su voz cambiaría, y él estaría traicionado y triste y yo me sentiría horrible. Así que dejé de enviar mensajes de texto a esos amigos varones. Él significaba más para mí que ellos. Las otras cosas también eran pequeñas. Insistía en que no leyera ciertos libros y me decía que debería concentrarme en las cosas que eran más apetecibles. Me dijo que se sentía incómodo con mi fe, que debería dejarla y concentrarme en ser normal. No estaba seguro de qué quería decir exactamente con eso, pero cedí. Dios nunca fue más importante que yo y mis seres queridos. No valía la pena arruinar mi matrimonio por él. Y entonces, las cosas empezaron a empeorar. Si discutíamos y no quería dejarlo ganar, me empujaba. Después de los empujones vinieron las palmadas. Después de las bofetadas vinieron las amenazas. Me dijo que me haría más daño a mí mismo que a él si lo desafiaba. Me dijo que mis amigos no se preocupaban por mí por lo que realmente era, solo me querían cerca porque era inteligente. Nunca me llamó estúpido, pero no es como si me estuviera haciendo un cumplido. Para él, mi inteligencia era algo por lo que estar agradecido, algo que me habían dado los demás. No es algo para lo que haya trabajado, o simplemente nací. Lo mantuvo como rehén detrás de un muro de culpa. Me mordí la lengua y dejé que sucediera. Quería quedarme, porque cuando él era bueno, amable y amoroso, me sentía completamente completa. No podía ver lo insegura que me estaba poniendo, pero no quería hacerlo, quería que solo fuera mi protector y mi amigo. Y lo era, supongo, pero lo que no entendía era la diferencia entre un protector y un carcelero. Él era el último. En lo que a él concernía, yo le pertenecía, propiedad de un hombre grande e importante. Nadie especial era una mentira. Pensaba el mundo de sí mismo.
Cuando mis amigos inevitablemente mostraron preocupación, les dije que no solo estaba a salvo, sino feliz. Les dije que sería mejor para ellos que no me hablaran nunca más, en caso de que estropearan mi vida perfecta. Les dije nombres horribles, insistí en que estaba mejor sin ellos y corté todos los lazos que se me ocurrieron. Y lo hice porque él estaba mirando. Sabía lo que haría si lo desobedecía. Él controló mis finanzas después de eso. No hice ninguna compra sin su aprobación, no gasté dinero sin su permiso y apenas salí de casa. Él hizo todo el trabajo duro. Él era el que tenía un trabajo bien pagado en el banco, y él era el que se ganaba la vida para nosotros. Después de que tomó el control de mis ahorros, tomó el control de mi cuerpo. No importa cuán de humor o no estuviera de humor para él, yo era suyo para usar. No dependía de mí. Yo no tenía nada que decir en el asunto. Cuando yacía allí, mirando al techo, tratando desesperadamente de no mirarlo a la cara, me decía a mí mismo que me callara y lo aceptara. Soy una persona fuerte, diría yo, alguien que ha escapado y vivido cosas mucho, mucho peores, y puedo ser lo que mi marido necesita. Soy fuerte, maldita sea. Pero no importaba lo fuerte que era, porque era más fuerte. Traté de encontrar consuelo en Scotty y Marla, pero por supuesto él también los despreciaba. Cuando vio lo mucho que significaban para mí, me dijo que me deshiciera de ellos. Me negué, defendiéndome por una vez en mi vida, contra él. Mi arrebato lo tomó por sorpresa y se echó atrás. Pensé que era el final, pensé que había terminado, y que le había demostrado que yo todavía tenía el control. Pensé que tal vez estaba empezando a cambiar. Llegué a casa del trabajo y lo encontré atropellando a Scotty y Marla en mi auto. Ni siquiera podía llorarlos. Me golpeó tan brutalmente esa noche que mis costillas se rompieron y vomité sangre durante una hora. Al día siguiente, informó que los animales fueron asesinados accidentalmente, por mí, por supuesto. Su encanto y carisma hicieron lágrimas de cocodrilo efectivas. Todos le creyeron. Fue una tragedia. Tal tragedia. Y la pobre esposa, ella realmente lo está perdiendo. Sabía que no podía irme. No fue posible. Incluso si lo intentara, me encontraría y me haría cosas que harían que todo lo que ya había hecho pareciera buenas obras. Además, había sellado mi destino cuando puso un bebé dentro de mí. Hice todo lo que pude para contener las lágrimas cuando tomé la prueba. Me haría daño si lloraba. Poco después me enteré de que tendría mellizos y que llegarían el día de Navidad o alrededor de esa fecha. ¡Qué festivo! Mi cuerpo estaba lleno de algo que no quería, un ancla para mi abusador, un recordatorio de todas las cosas horribles que me había hecho. Incluso si quisiera hijos, ¿qué tipo de madre sería para criarlos en una casa con un hombre como él? Intenté tomar una sobredosis una noche. Todo lo que hizo fue internarme en el hospital durante unos días y, por más cerca que él insistiera en estar conmigo durante ese tiempo, me sentí más segura en un lugar que él no podía controlar. Cuando llegué a casa, no me tocó, pero había un aire venenoso entre nosotros. No era como si de repente me respetara, solo sabía que no podía dañar la frágil carga. Y eso es realmente todo lo que fui para él durante esos días. Una incubadora andante para su linaje. Y luego, solo 2 semanas antes de que nacieran mis hijos, sucedió algo extraordinario. Los finales de los cuentos de hadas son difíciles de encontrar, especialmente aquellos en los que el chico malo recibe su merecido y todos viven felices para siempre. Tuve la suerte de que, una vez cada luna azul, llega una gran justicia divina. Una noche, mi esposo había salido tarde. Siempre podía oler el alcohol en él, y de vez en cuando vislumbraba el polvo blanco debajo de su nariz. Ni siquiera durmió en la misma cama que yo, así que no tuve que mirarlo a la cara. Las trasnochadas se hicieron más frecuentes a medida que avanzaba mi embarazo. Supongo que se estaba poniendo cada vez más inquieto. Más cansada de esperar a que volviera a ser su juguete. Su descuido fue lo que sacó lo mejor de él. Nadie le advirtió que no condujera hasta su casa en un estado de completa embriaguez, y su arrogancia le proporcionó una altiva sensación de confianza. Sabía que podía hacerlo, y no necesitaba que nadie le dijera lo contrario. Así que condujo, por supuesto, y condujo sin ninguna preocupación en el mundo. Y mientras conducía, decidió encender un cigarrillo. Afortunadamente para mí, sucedió que la batería de su automóvil estaba perdiendo el hidrógeno que producía cuando se cargaba. Así es como suceden esos accidentes automovilísticos, nada lujoso como en las películas. Tan pronto como su encendedor se encendió el gas de hidrógeno que lo impregnaba y provocó que la batería explotara. Estaba en un tramo tranquilo de la carretera en campo abierto, así que afortunadamente no había nadie más alrededor.
Me dijeron que cuando llegaron los paramédicos, después de que un automóvil que pasaba vio el accidente, mi esposo aún estaba vivo. No murió durante casi 6 horas, su piel se derritió y se desprendió de sus huesos mientras cada parte de su cuerpo estaba chamuscada y chamuscada. Decían que sus gritos eran de pesadilla. Después del dolor más agonizante e implacable de su vida, mi esposo murió, lenta y horriblemente. ¿Y qué hice yo, al oír esta noticia? Grité de alegría y sollocé de alegría por el resto de la noche. En las próximas semanas, arreglé y organicé todo. No tenía testamento ni familiares vivos, por lo que me dejó todos sus bienes. La cobertura del seguro de vida era enorme, y con ella contraté al mejor abogado del condado para que me representara cuando denuncié a mi esposo por el abuso que había sufrido. No importaba en el sentido tradicional, ya que él estaba muerto, pero me negué a permitir que su legado fuera el de un buen hombre. Había amplia evidencia para mi caso, incluyendo imágenes de seguridad ocultas de él matando a Marla y Scotty. Para mi gran alivio, aceptaron casi todo lo que tenía para ofrecer, y todos en el pueblo llegaron a saber qué clase de monstruo era mi esposo. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Mis 2 hermosos hijos nacieron unos días antes de Navidad. Mi esposo me había hecho quemar cada puente que tenía, por lo que las únicas personas que me consolaron en el hospital mientras gritaba de dolor fueron las parteras. Eran encantadores, sin embargo, y después de tanto dolor y miedo, sostuve a 2 bebés llorando en mis brazos. Ambos estaban perfectamente sanos, ambos jadeaban por el aire nuevo en sus pulmones y me miraban con ojos curiosos y preocupados. Estaba encantado. Estaban a salvo, y ahora yo también. No podía quedarme más en esa casa, así que volví a mi antigua cabaña junto al lago. Para mi total alivio, nadie lo había comprado desde que me fui, así que lo compré casi al instante. El proceso de mudanza tomó tiempo, especialmente por mi cuenta, pero finalmente me instalé con mis hijos. Y entonces, un día, llamaron a la puerta. Era uno de mis viejos amigos, una expresión sombría en su rostro. Me dijo cuánto lamentaba lo que mi esposo me hizo, lo terrible que debe haber sido pasar por su abuso. Ella me dijo que si había algo que necesitaba, solo tenía que pedirlo. Acepté su ayuda al instante y entre lágrimas, abrumadoramente feliz de que me perdonara por alejarla. En las semanas que siguieron, todos mis amigos regresaron, cada uno de ellos ofreciendo ayuda y apoyo y, lo más importante, su amistad. Ser padre soltero es difícil. Mis hijos se portan bien, son educados y es un placer estar cerca de ellos, pero ningún niño es perfecto, y me alegro de eso. Cuidar de ellos y de mí no era imposible, pero aprendí que tendría que acostumbrarme a pedir ayuda si quería llegar a fin de mes. Trabajé en turnos dobles y vendí parte de mi arte en línea, sin esperar mucho, pero me sorprendió gratamente que hubiera un mercado para mi estilo y personas a las que les encantaba lo que producía. A veces se sentía surrealista, y lo admito, todavía estaba montando esa ola de felicidad. No estaba seguro de lo que podría pasar a continuación. Los sobrevivientes de abuso a menudo sufren de PTSD. A veces no es suficiente para desestabilizar su vida y otras veces es debilitante. Las noches desde la muerte de mi esposo fueron inquietas, pero algo me impedía vivir los horrores. Mi fe estaba regresando y comencé a creer que Dios estaba siendo bondadoso conmigo una vez más. Le oré y le pregunté si sufriría, incluso después de que terminara mi tiempo en el purgatorio. Era inevitable, pero esa parte ingenua y joven de mí esperaba poder ser libre para siempre. Entonces vino los ruidos fuertes que podrían apenas haberme sobresaltado hace años me harían gritar y llorar. No podía ver películas de terror, apenas podía sentarme durante una discusión en la televisión. Era enloquecedor, lo repentino que los recuerdos regresaron, y recordé los horrores que había enfrentado. Las pesadillas jugaron con mis miedos y miserias, encerrándome de nuevo en los lugares en los que me había mantenido, obligándome a mirar las cosas que me hizo a mí y a mis mascotas, y lo que podría haberles hecho. Mis hijos. El trauma comenzó a socavar mi resolución. Criar a mis hijos se volvió más difícil, y trabajar hasta los huesos había pasado de no tener ningún problema a ser casi imposible. Traté de ocultar cuánto me dolía al principio, pero mis amigos podían ver que estaba sufriendo. Vi a un psiquiatra, un terapeuta y un consejero, y a través de sus diagnósticos y oídos atentos, llegué a un acuerdo con mi PTSD. El medicamento que me recetaron comenzó a adormecer un poco el dolor, y los grupos de apoyo combinados con la ayuda de mis amigos comenzaron a hacer que las cosas fueran más fáciles de manejar. Pasaron los años y los recuerdos de mi abuso nunca desaparecieron.
Solo disminuyeron, las pesadillas se volvieron cada vez más espaciadas, los ataques de pánico me acosaban tal vez unas pocas veces al año en lugar de varias veces a la semana. Cuando mis hijos comenzaron la escuela primaria, yo estaba en un lugar mejor de lo que esperaba. Me iba bien económicamente, mis hijos estaban felices y mi arte había pasado de ser neurótico e inquietante a tranquilo, gentil y tranquilizador. Una noche, mientras mis hijos jugaban adentro, salí al porche y me senté a mirar la puesta de sol. Su resplandor brillaba en el agua del lago, proyectando largas sombras en el bosque que me rodeaba. Por primera vez en años, me sentí seguro. Me sentí como en casa. Aquí era donde pertenecía, donde quería estar, donde necesitaba estar. Tenía que agradecerme a mí misma por eso, tal vez con un pequeño agradecimiento a Dios por matar a mi esposo. La mayoría de las películas de terror paranormal están llenas de mierda absoluta. No importa cuán audaz sea el subtítulo basado en una historia real, cada producción de Hollywood de gran presupuesto está engordada con jumpscares y decisiones estúpidas. Había leído sobre los Warren y otras personas como ellos, y crecer en un hogar cristiano conservador me permitió comprender la oscuridad de nuestro mundo. Si le hubieras preguntado a mi padre si creía en fantasmas, se burlaría y te diría que no son reales. Una persona está viva o muerta, y cuando está muerta, solo hay 3 lugares a los que puede ir: el cielo, el purgatorio o el infierno. Pero si le preguntas si cree en los demonios, él respondería sin dudarlo un momento: he visto al menos 5 con mis propios ojos. Xander, uno de mis hermosos hijos, estaba jugando con uno de sus juguetes en la sala de estar cuando sucedió. Estaba sentado en el sofá, leyendo un libro, cuando de repente sus ruiditos cesaron. Levanté la vista de las páginas para verlo mirando la esquina de la habitación, su mirada perpleja pero curiosa. Lo seguí y solo encontré el perchero. ¿Qué pasa, pequeño? Volvió a mirarme, su expresión cambiando de curiosidad a confusión. ¿No lo ves? Me preguntó eso como si me faltara algo obvio. ¿Ves quién? Supuse que estaba hablando de un amigo imaginario. Hay un hombre parado justo ahí. Señaló el perchero. No pude evitar tensarme un poco. Le pregunté a qué hombre se refería, y con la misma expresión de confusión, me respondió: el hombre escamoso. Su piel es toda escamosa. Y también es muy brillante, como el sol. Los niños tienen una imaginación muy hiperactiva. Sé que era un niño curioso, y recuerdo inventar todo tipo de pequeños compañeros y animales durante el tiempo de juego. Eso es normal. Esto no era normal. No estaba seguro de cómo reaccionar. ¿Cómo se supone que debes hacerlo? Solo le dije a Xander que tuviera cuidado con ese tipo de amigos imaginarios y traté de no pensar en eso. Esa noche, estaba arropando a mis hijos cuando Ethan, mi otro hijo, comenzó a mirar hacia la esquina de la habitación, tal como lo había hecho Xander. Le pregunté si tenía otro amigo imaginario, pero solo sonrió y negó con la cabeza. Es solo el hombre escamoso. Su respuesta envió un escalofrío a través de mi cuerpo. Me senté con ellos y les pregunté cuándo habían empezado a ver al hombre escamoso. No podían recordar, pero coincidieron en que había pasado aproximadamente una semana desde que comenzó a aparecer. Les pedí que me lo describieran con más detalle. Xander fue primero. Es súper alto, y todo su cuerpo es negro y rojo. Su piel es rara, como si se le saliera, y tiene dedos muy largos. Y sus ojos se han ido. Ethan intervino. Le pregunté qué quería decir. ¿Cómo? Tiene agujeros donde están sus ojos. Pero no son ojos. Él brilla como el sol. Parece una vela o las hogueras en las fiestas del 4 de julio. Dormir esa noche resultó ser casi imposible. Traté de no imaginarme al hombre que mis hijos habían descrito y comencé a ignorar las primeras señales de advertencia. Era un amigo imaginario compartido, uno que ambos habían visto. Peor que eso, sonaba como algo de una película de terror. Quería creer que solo habían estado teniendo sueños extraños y los estaban visualizando en sus mentes, pero ni siquiera eso tenía sentido. Esta cosa no sonaba como una fantasía inofensiva. Sonaba como algo real. Ahora, quiero dejar en claro que no soy un idiota. Sé que los signos de esquizofrenia se remontan a la infancia, y mis hijos tenían 8 años cuando comenzaron a mencionar al hombre escamoso. Podría haberlos probado, pero la lógica detuvo ese hilo de pensamiento, especialmente cuando me recordé a mí mismo que los esquizofrénicos no comparten las alucinaciones como una mente colmena. O mis hijos estaban muy enfermos o podían ver algo que no era una ilusión. Más adelante en la semana, contacté a un demonólogo respetado y le pedí que hiciera una visita a domicilio mientras mis hijos estaban en la escuela.
Sé que las palabras respetado y demonólogo rara vez comparten la misma oración, pero primero quería llegar a la peor conclusión posible. Es difícil borrar las viejas creencias cuando están talladas en ti casi desde el nacimiento. Y, además, ¿qué harías? El demonólogo pasó e hizo un barrido de la casa. Después de casi 2 horas, me sentó y me preguntó sobre mi vida personal. Preguntó por mi esposo y le conté la historia. Frunció el ceño con preocupación y expresó su simpatía por mis experiencias, antes de preguntarme si les había contado a mis hijos sobre su padre. Nunca les dije nada, respondí, explicando que solo les había informado que su padre había muerto antes de que nacieran. Esto no les sentó bien. No esa parte específicamente, sino la parte de que ellos nunca supieron de su destino. Fue entonces cuando comencé a sacar las conclusiones obvias. Piel escamosa, ojos perdidos, brillando como el fuego. Sonaba demasiado familiar. El demonólogo me dijo que, muy de vez en cuando, un espíritu oscuro toma la forma de alguien a quien una persona teme o alguna vez conoció, para atormentarla. Me advirtió que tuviera cuidado con el hombre escamoso, me aconsejó que siguiera tomando mi medicación y se fue. Sentí mucho pavor en la casa cuando lo hizo, amplificado por mi soledad. Estaba solo. Yo estaba solo con la idea del fantasma de mi marido. Las cosas comenzaron a desaparecer. Al principio eran cosas menores, como un pincel o una batería o mis llaves, y siempre las encontraba eventualmente. No pensé en eso, culpando a mi propio olvido o simplemente a mis chicos divirtiéndose un poco. Entonces las cosas comenzaron a escalar. Dejaría una pintura afuera para que se secara, y habría una nueva adición al lienzo. Sería algo pequeño, como una línea diminuta o un círculo o algún otro tipo de forma. Sabía que no lo puse allí, y no podía culpar a mis hijos de todo, especialmente porque amaban mi arte y no querrían arruinarlo. A veces, dejaba algo y me alejaba por un momento, solo para verlo al otro lado de la habitación cuando volvía a recogerlo. Empeoró cuando dejaba las cosas detrás de puertas cerradas y las encontraba sentadas en la silla frente a mí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché que algo caía desde abajo. Caminé cansadamente hacia el sonido y vi que uno de mis jarrones se había hecho añicos en el piso de la cocina. Suspiré y fui a limpiar el desorden, solo para notar que algo brillaba dentro de los escombros. Me agaché y lo recogí. Era mi anillo de bodas. El que había enterrado en el bosque hace 8 años. El bosque que estaba a la mitad de la ciudad. Se volvió demasiado difícil de soportar cuando Xander comenzó a tener terrores nocturnos. La mayoría de las veces, lo encontraba en la cocina, en la oscuridad de la noche, mirando la pared. Cuando lo llamé, no se dio la vuelta, solo se quedó allí parado y temblando. A veces estaría hablando. A veces estaría llorando. Cada vez que decía lo mismo. Por favor, no quiero ir contigo, tengo miedo de ese lugar. Un día, le pregunté a Xander si todavía podía ver al hombre escamoso. Apartó la mirada y no me contestó. Le pregunté con un poco más de firmeza y simplemente me dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, Ethan hablaría con el hombre escamoso, incluso cuando yo estaba allí con él. Se reía y sonreía y escuchaba atentamente, y de vez en cuando pensaba que podía oírlo susurrar algo entre dientes. No me gustó, me hizo sentir que no podía confiar en él, mi propio hijo. Esa noche, decidí permanecer despierto el mayor tiempo posible hasta que vi que algo sucedía. Bebí mucho café, mantuve mi teléfono completamente cargado y no cerré los ojos por más de un segundo. No pasó nada durante horas, y cuando llegaron las 3 de la mañana, creí que podría estar a salvo solo por una noche. Me disponía a ir a la cama cuando sentí que algo tiraba de mi manta. Levanté la vista y vi a Ethan en lugar de a Xander, con los ojos cerrados, los pantalones del pijama manchados de orina. Lo llamé y le pregunté si estaba bien. Su cabeza comenzó a inclinarse hacia arriba, con los ojos aún cerrados, y murmuró algo. ¿Por qué estás durmiendo en la cama de mamá? Le rogué al demonólogo que hiciera otra visita a domicilio, esta vez con mis hijos presentes. Dudó en involucrarlos, pero cedió cuando le expliqué lo mal que se habían puesto las cosas. Xander, por lo general un chico tan educado y atento, apenas le dirigió una palabra al hombre cuando entró e ignoró sus preguntas sin rodeos. Ethan estaba peor, todavía hablando con el maldito hombre escamoso, todavía riéndose y sonriendo como si nada estuviera mal. Es solo un niño, pero, me hizo enojar. A regañadientes, el demonólogo accedió a pasar la noche en la habitación de invitados, ante mi insistencia. Por alguna razón, me sentía más segura con él alrededor. Mientras pasaba por su habitación antes de que todos nos acostáramos, lo escuché pronunciar el Salmo 23.
Su voz suave era tranquilizadora y me quedé para escucharlo todo. Mientras yacía en la cama esa noche, oré a Dios, oré para que lo que fuera que me perseguía a mí, a mis hijos y a mi vida, me dejara al final de la noche. Estaba tan desesperada que habría hecho cualquier cosa para recuperar mi libertad. Todo estuvo tranquilo hasta las primeras horas de la mañana. Me despertó algo que respiraba contra mi piel. Siempre he tenido el sueño ligero. Me desperté de un salto y no encontré nada en mi cama, ni siquiera un indicio de una persona. Me agarré el pecho y sentí los latidos de mi corazón, haciendo todo lo posible por calmarme. Estaba a punto de volver a acostarme cuando escuché un débil maullido desde el otro lado de la habitación. Miré por encima del borde de la cama y casi grité. Marla estaba sentada junto a la puerta. Sabía que era ella, instintivamente lo supe, y necesité todas mis fuerzas para evitar que me echara a llorar. Ella maulló de nuevo, y un momento después, Scotty se unió a ella, moviendo la cola y la lengua colgando de su boca. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me acerqué a ellos lentamente, feliz de volver a verlos. A medida que me acercaba, empezaron a trotar en la oscuridad. Los seguí todo el camino hasta la habitación de invitados, donde de repente desaparecieron por una esquina. Los perseguí pero ya no estaban. Y luego escuché algo dentro de la habitación de invitados. Sonaba casi como risitas. Mi confusión se convirtió en ira y sospeché que Ethan estaba jugando algún juego extraño. Giré suavemente el pomo y abrí la puerta, esperando darle una buena bronca a mi hijo por molestar a nuestro huésped mientras dormía. Había algo en la esquina de la habitación. Mis ojos se fijaron en él al instante. Era una figura alta, con la piel horriblemente chamuscada y quemada, la carne negra irregular manchada de carmesí con sangre coagulada. Tal como habían dicho mis muchachos, no tenía ojos, solo cuencas repletas de gusanos. Extendió sus dedos larguiruchos hacia la frente del demonólogo y trazó su nariz hasta su boca. Vi que su pecho que subía y bajaba comenzaba a ralentizarse en movimiento, y luego el pobre hombre repentinamente se atragantó mientras dormía, retorciéndose de un dolor invisible, y se quedó quieto. El hombre escamoso me miró y sus labios se abrieron para revelar dientes agrietados, de los cuales brotó un mar de insectos. Grité, y él se fue en un instante. No debería ser una sorpresa que llamé a la policía. No encontraron nada en la casa, ni siquiera un rastro del intruso. El demonólogo estaba muerto y parecía que simplemente había sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, sabía la verdad. Respondía a algunas de las preguntas de la policía, insistiendo en que había visto a un hombre en mi habitación y que era posible que hubiera envenenado o estrangulado al demonólogo hasta la muerte. Eso era lo que creía, sí, pero lo que realmente sucedió podría haber sido mucho peor. Senté a mis hijos unos días después del incidente y les dije que no había ningún hombre escamoso. Les dije que tenían que dejar de hablarle, dejar de imaginarlo y que solo estarían a salvo conmigo. Ethan seguía preguntando por qué el hombre escamoso tenía que irse. Estaba a punto de tratar de explicárselo, pero Xander respondió por mí. Él no es real. Ya no somos niños pequeños. Los amigos imaginarios son estúpidos de todos modos. Decidí que nos mudaríamos de nuevo. Si todo este pueblo estuviera embrujado, viviríamos en la ciudad, o nos mudaríamos a Nueva York, o dejaríamos el campo por completo y nos iríamos a vivir a Francia. No me importaba cuánto dinero tendría que gastar para escapar de esta pesadilla. Durante unos meses, los sucesos extraños se calmaron y las cosas parecían volver a la normalidad. Los terrores nocturnos de Xander cesaron y Ethan ya no estaba sonámbulo ni imaginaba al hombre escamoso. En cuanto a mí, no estaba a gusto, pero comenzaba a sentirme un poco más en control. Por mucho que esperaba tener suerte, nunca podría escapar de mi pasado. Me atrapó demasiado de repente, y no pude detenerlo. Fueron 9 años hasta la fecha de la muerte de mi esposo. Acababa de terminar mi proyecto más grande hasta el momento, una pieza de encargo tan extensa que casi ocupaba una habitación entera. Estaba trabajando desde casa ese día cuando recibí la llamada de la escuela de que Ethan estaba enfermo y necesitaba que lo recogieran. Mi amigo era profesor allí, así que muy generosamente se ofreció a llevarlo a casa. Me dirigí hacia abajo y esperé afuera a que llegaran, observando la franja de camino fuera de la casa en busca de alguna señal de su automóvil. Los vi acercarse después de unos 10 minutos. Saludé y vi que mi amigo me devolvía el saludo. Ethan copió débilmente su movimiento. Debe haber tenido un mal estomacal. Y entonces el coche explotó. Fui lanzado hacia atrás por la onda expansiva, tan grande que me afectó desde cientos de metros de distancia. No tuve tiempo de procesarlo, y estaba de espaldas en unos momentos.
Me dolía todo el cuerpo, pero lo único que tenía en mente era mi hijo. Me obligué a subir y solo vi los restos humeantes y en llamas del coche, escombros arrojados en todas direcciones, nada más que metal y sangre en la carretera. Grité tan fuerte que sentí algo en mi garganta desgarrarse. Batería de coche encendida. Sucede a veces. Solo una de esas cosas. Solo una de esas horribles tragedias. Y la pobre madre, ella realmente debe haberlo perdido. Mi hijo se había ido. Lo habían matado. Fue misericordia, casi, que su muerte hubiera sido instantánea. Mi amiga duró unos minutos más, lo suficiente como para soltar sus últimos suspiros mientras la subían a la camilla y la ambulancia. Pero mi hijo estaba muerto. Todo ese potencial, toda esa vida, nunca llegaría a vivir. Tenía 9 años y murió antes de abandonar el estado. Antes de que realmente tuviera la oportunidad de crecer. Estaba más que devastado. Xander lloró durante días y días, negándose a comer, negándose a salir de su habitación. Traté de consolarlo, pero era un desastre y no tenía forma de apoyarlo de verdad. Volví a confiar en mis amigos, pidiéndoles que lo cuidaran mientras yo me sentaba en soledad silenciosa en mi propio infierno personal. Juraría que a veces escuché el último grito de mi hijo antes de que se lo llevaran. Dormir era un respiro bienvenido y sin sueños. Las pesadillas aún no habían comenzado, pero lo harían. Una vez que finalmente me di cuenta de que Ethan estaba muerto. Recé para que estuviera en el cielo. No vi ninguna razón por la que no lo hubiera hecho, a pesar de los horrores en nuestra casa. Él era un buen chico. Mantenido despierto una noche por el recuerdo, me volteé de lado y me pregunté si todavía estaría dormido. Tal vez todo esto podría terminar una vez que finalmente me despertara. Escuché pasos, y la cama crujía levemente, y estaba agradecida de que Xander hubiera venido a mí. Pero no escuché sus silenciosos sollozos, ni sentí el calor de su cuerpo. En cambio, algo mucho más pesado yacía a mi lado, un ligero crujido acompañaba sus movimientos. Sentí una mano enroscarse alrededor de mi cintura, ardiendo al tacto. No me atrevía a mirar detrás de mí. Lo siguiente que escuché fue una respiración muy tranquila. Estaba tan silencioso que si mi casa fuera algo más que silenciosa, no lo habría escuchado. El sonido era áspero y entrecortado, como si las cuerdas vocales hubieran sufrido un daño irreparable. Traté de contener mis sollozos, todo mi cuerpo temblaba de miedo. Sabía quién era. Por supuesto que era él. Había ignorado las señales hasta ese momento, ignorado el hecho de que Ethan murió el mismo día que su padre hace 9 años e ignorado el hecho de que murieron exactamente de la misma manera. Sentí los dedos larguiruchos del hombre escamoso acariciarme la nuca y jugar suavemente con mi cabello. No estaba seguro de lo que podría hacer, pero lo que sucedió no fue en absoluto lo que esperaba. Habló con una voz baja y áspera llena de carne podrida, suciedad e insectos. Mataré al otro si intentas deshacerte de mí otra vez. El infierno es real. Ya no puedo escapar del monstruo. Pensé que estaba a salvo cuando se incendió, pero ahora sé que el mal no funciona de esa manera. No puedes borrarlo. No puedes deshacerte de él. Es la enfermedad más fuerte de la tierra y no se detendrá, sin importar quién o qué intente destruirla. El mal no se turba con la muerte. El mal no teme a Dios. El mal ha existido desde el principio de los tiempos, y perdurará hasta el final de la eternidad, y te encontrarás si lo cruzas. Lo que sea que me esté acechando no está atado a tierra contaminada o a un objeto profano. Está profundamente arraigado en el interior de quien eligió atormentar. No sé cuánto tiempo sobrevivirá Xander, o si incluso sobrevivirá. Si trato de deshacerme de este demonio, vendrá por el único hijo que me queda, y no puedo hacerle pasar por eso. No después de que su hermano fuera asesinado. Haré lo que sea necesario para protegerlo, sin importar el costo. Ninguno de nosotros merece esto, pero una parte de mí cree que tal vez él podría salvarse si hago lo que dice el hombre escamoso. Estoy atrapado en un mundo de pesadillas en espiral y descendente. Cada día es envenenado por su presencia, la figura siempre esperando y observando. Lo veo todo el tiempo ahora, incluso durante el día. Se ve peor que nunca. Simplemente mirarlo es suficiente para que me den náuseas. Xander está haciendo todo lo posible para sobrellevar la situación, pero puedo decir cuánto extraña a su hermano. Es un destino horrible acontecer a un niño. Esto nunca lo dejará, al igual que nunca me dejará a mí. Y eso es lo peor, ni la muerte me hará libre. Cuando finalmente respire por última vez, lo único que veré es su rostro acercándose a mí, esperando para llevarme a su mundo. Es un poco divertido, en cierto modo. Siempre me pregunté cómo sería el infierno. Y ahora, estoy allí, y estaré allí para siempre.
Solo yo y el hombre escamoso. Solo yo y mi esposo. Solo yo y el monstruo que me eligió.